Hola criptoamigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy tiene una corrección importante de los $38.000 hacia la zona de los $35.000. Precisamente esto se da en el día en que expiran los contratos de opciones, que como sabemos es el último viernes de cada mes. ¿Qué tenemos con esto? Volatilidad en el mercado como estamos observando, pero hemos visto que hay un patrón que viene desde el último trimestre del año pasado, en donde una vez expiran estos contratos, el precio de Bitcoin tiende a recuperarse, tiende a ir al alza, donde adicionalmente nos muestra que por lo general las dos primeras semanas del siguiente mes son alcistas y las dos últimas o la última tiende a ser bajista. Vamos a ver si ese patrón se replica durante este mes que está por entrar de junio, y solo el tiempo nos dará la respuesta. Lo que tenemos en este punto o la lectura que debemos hacer referente a si ese patrón se puede replicar es ver qué es lo que está pasando hacia el flujo de Bitcoin en relación a los intercambios. Si son malos Bitcoin enviados a los intercambios para vender o son malos retirados que se están comprando y se retiran a las carteras de sus propietarios. Vamos a evaluar esa información. Vamos a ver qué están haciendo las ballenas referente a sus tenencias y también el comportamiento que en este punto están teniendo los titulares de Bitcoin de largo plazo versus los titulares de Bitcoin de corto plazo. Vamos a evaluar esa información. Esta gráfica que están observando es el precio de Bitcoin desde diciembre de 2020 hasta la actualidad. Lo que están viendo con las líneas verticales azul es simplemente la fecha de expiración de los contratos de opciones e incluso los de futuros que expiran el último viernes de cada mes. ¿Qué estamos viendo? Que hay un patrón que se ha evidenciado que radica en que una vez se expiran esos contratos, que es donde se encuentra esa línea azul, el precio de Bitcoin empieza a recuperarse, y por eso está señalado en este momento que lo que podríamos esperar es que tal vez el patrón se repita. Ya vamos a evaluar la información para ver qué tan viable es que este patrón continúe. Pero lo que hemos visto es que después de que expiran los contratos de opciones, pues el precio empieza a recuperarse. Y fíjese que hay un patrón adicional y radica en que a partir de 2021 más bien, las primeras semanas del mes son alcistas y las últimas semanas del mes tiende a corregir el precio de Bitcoin en coincidencia con el tema de la expiración de los contratos de opciones que precisamente han sucedido el día de hoy. Inclusive durante este último mes, que ha sido bastante bajista para el precio de Bitcoin, vimos que una vez se dio la liquidación de esos contratos a finales de abril, el precio alcanzó a ir a buscar nuevamente los $60.000. De abajo de los $50.000 fue hasta los $60.000. Y después de eso pues se desarrolló toda esta corrección. Veremos si el patrón se vuelve a repetir, si tal vez hay 2 semanas al alza y las otras 2 semanas sean correctivas. Este otro gráfico del precio diario de Bitcoin me está mostrando con las líneas amarillas los vencimientos o las fechas de expiración de esos contratos de opciones, que como les digo es el último viernes de cada mes. Y lo que vemos en azul es la apreciación que ha tenido en esas primeras semanas o esos días después de que expiran esos contratos, que en el mes más favorable, que fue febrero de este año, creció inclusive un 82% el precio, y después de ello el precio tuvo una corrección importante durante la siguiente semana y antes de expirar esos contratos. Es un patrón que se ha venido repitiendo. Precisamente el día de hoy vemos un retroceso importante. Ya se han liquidado esos contratos de opciones, pero el precio en este momento ha alcanzado a ir a la zona de los $35.000. Veremos si el patrón de recuperación se da en las próximas 2 semanas. Y para ello, ¿qué hay que tener muy en cuenta? Bueno, lo que les vengo repitiendo mucho, y es el tema del flujo de los Bitcoin hacia los intercambios para vender, o si se está comprando más Bitcoin, que es lo que me indica en este momento la línea roja, y se están retirando a las carteras de sus propietarios. Esto es bueno, tener este indicador aquí en la parte baja es buena, porque como les repasaba también en el anterior video, una vez llegamos a los $64.000, pues fíjese que la conducta o el indicador empezó a marcar verde, diciéndonos que eran más los Bitcoin que se enviaban a los intercambios para vender.
De momento lo que tenemos es que el patrón en este momento, en estos últimos días, que con hoy completamos 5 días, pues ha sido más de compra y de retiro hacia las carteras de los propietarios de esos Bitcoin que están comprando en los intercambios. Esto es bueno para el precio. Si yo paso esto, aquí lo tenía en una media de 7 días, pero si yo le quito esa media, aquí observamos un patrón importante. Obviamente no es que se esté manteniendo allí abajo, sino que por momentos, y sobre todo cuando el precio trata de ir a buscar los $40,000 como lo hizo de forma reciente, mucha gente tal vez de los que compraron abajo de los $35,000 o que ya tenían Bitcoin comprados a esa zona, pues entran a la venta. Una vez el precio se devuelve, fíjese que otra vez el indicador vuelve a bajar y lo favorable para el precio es que pasase otra vez a la zona roja, pero pasa allí si son más los Bitcoin que se están comprando. Ahora, aquí estamos viendo un patrón importante con los picos altos y los picos bajos. ¿A qué me refiero? Me apoyo mejor en esta gráfica. Fíjese que durante el retroceso de los 64,000 hacia los $30,000, cada vez había un pico más alto de las ventas o de los envíos de Bitcoin que se hacían a los intercambios. Eso se tradujo en una corrección notable. Lo que tenemos en este momento es que durante la corrección, cada vez que se realizan esas compras, pues el pico viene siendo más bajo y eso nos indica que hay más compras. Aquí, nuevamente, si vemos que este indicador en temporalidad diaria vuelve a ser un nuevo mínimo más bajo, nos está diciendo que las compras están siendo más grandes y la conducta es de almacenar Bitcoin, de comprarlo y de retirarlo hacia sus carteras. El día de hoy no está ayudando un poco con esta presunción de que tengamos un pico mayor, porque si vamos a esta web que les recomiendo seguir para verificar si hay más Bitcoin que se están enviando a los intercambios como actualmente sucede y en un número considerable. El día de hoy se han enviado más de 5,800 Bitcoin hacia los intercambios para vender. Esto obviamente pues no es bueno para el precio y eso se ve plasmado en el retroceso que tenemos el día de hoy. Y en relación a lo anterior, este gráfico lo que me está mostrando son los movimientos relevantes, grandes, como a veces hablamos, los movimientos de las ballenas, que a veces pueden ser hacia los intercambios para vender Bitcoin, o también puede ser que los estén enviando a un servicio de custodia, que haya una reorganización de un intercambio, que puede ser la entidad que controla esos Bitcoin y que pueden ser de muchos usuarios. Pero lo que veíamos de forma reciente el día de ayer es que se realizaban movimientos importantes. Por ejemplo, aquí 2,000 Bitcoin, aquí en este punto 4,500 Bitcoin. Y seguramente algunos de ellos se realizaban en torno al tema de los contratos de opciones que expiraron el día de hoy. Si miramos qué está pasando hoy 28 de mayo, bueno, no hay grandes movimientos de las ballenas en este punto. Más bien el efecto del precio de lo que está pasando hoy obedece a los movimientos del día de ayer hacia los intercambios. Y démosle una perspectiva un poco a las tenencias de las ballenas. Mire, cada una de estas circunferencias me representa un movimiento de Bitcoin o tal vez una compra de Bitcoin por más de 10,000 unidades, por más de 10,000 Bitcoin. Cada una de esas circunferencias, entre más grande, pues obviamente va a ser más la cantidad de Bitcoin. Pero vemos cómo en la parte alta hay muchas compras que se realizaron por más de 10,000 Bitcoin y no han sido vendidos. Y tal vez no sean vendidos hasta que no exista una recuperación del precio. Pero también estamos viendo que en este punto bajo, en este momento de retroceso, se han dado grandes compras y grandes movimientos. Estos son Bitcoin que se movieron hacia carteras, hacia direcciones y desde ese momento no se han vendido. Por ejemplo, por aquí tenemos una ballena que en el retroceso de marzo de 2020 compró 23,000 Bitcoin ahí y al momento no los ha vendido, a pesar de que vio que el precio fue más arriba de los $60,000. Ahora veamos las ballenas más pequeñas, las que tienen de 1,000 a 10,000 Bitcoin. Pues fíjese que el patrón continúa. Muchas compras que se han realizado durante todo este ascenso, durante todo este rally, sobre todo una vez se superaron los $20,000 y son Bitcoin que no se han vendido. Vayamos a lo que yo denomino tiburones de 100 a 1,000 Bitcoin, las direcciones que tienen esas cantidades y el patrón es el mismo.
Fíjese la cantidad de circunferencias que hay con movimientos de Bitcoin, con compras de Bitcoin arriba sobre todo de los $20,000. Y esos Bitcoin, como les digo, no se han vendido. Sus propietarios no los han movido desde el punto en que lo han comprado. Y así podemos ir a verificar las direcciones que tienen entre 10 y 100 Bitcoin. También es un número importante. E incluso podemos verificar aquellas direcciones que tienen entre 1 y 10 Bitcoin. Fíjese que también hay un número importante arriba de los $20,000. Y esto se da en gran parte porque los Bitcoin en el tiempo se tienen que distribuir. Los Bitcoin que se compraron por aquí en 2018, 2019, de alguna u otra forma se tienen que ir moviendo hacia las partes altas y obviamente el registro importante se logra aquí. Pero esto nos lleva a evidenciar nuevamente que aquí en este retroceso también se han realizado compras importantes, tanto por minoristas como por mayoristas o ballenas, como decimos. Por otro lado, ¿qué nos está mostrando el indicador ASOPR? Bueno, en este momento, como lo vemos, está ubicado abajo de la línea blanca que es el ASOPR 1. Que esa línea naranja esté aquí abajo, lo que nos está diciendo es que en este momento aún son más las personas que están vendiendo Bitcoin en pérdidas, es decir, a un precio más bajo del que lo compraron. Por ende, en una temporalidad diaria, aún digamos de cierta forma, estamos en una tendencia bajista. Pero como pueden observar, cada vez el indicador se sitúa un poco más arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez son menos las manos débiles o aquellos que están vendiendo en pérdidas respecto al precio que compraron. Por ende, es que yo hablo que cada vez que el indicador llega aquí abajo o se sitúa en este punto, es un reseteo para el mercado. Es una oportunidad también óptima para acumular satoshis, para comprar algo de Bitcoin a tu ritmo. Si ahora vamos a una temporalidad ya de una hora, lo que observamos es que sí, desde que empezamos a retroceder de los $50,000, fíjese que el indicador nos empezó a mostrar cómo de cierta forma eran malos titulares de Bitcoin que estaban vendiendo en pérdida sus Bitcoin respecto al precio que lo compraron. Muchos se asustan con un retroceso. Y que vimos que su punto mínimo o el momento en que más personas estaban vendiendo en pérdidas, pues fue cuando el precio fue rápidamente hacia los $30,000. De forma reciente el indicador se ha ido recuperando. Lo que me lleva a repetirles y a decirles es que en este punto son cada vez menos las manos débiles que están vendiendo en pérdidas. Y lo que se observa es que las manos fuertes están comprando lo que las manos débiles están vendiendo. ¿Qué nos dice este gráfico? En línea amarilla, o más bien en naranja, nos está mostrando el comportamiento de los holders, aquellos que tienen Bitcoin desde hace tiempo y siguen acumulando o vendiendo parte de sus tenencias. Y la línea azul me dice aquellos titulares de Bitcoin que ya van más en el corto plazo, que lo tienen más de forma reciente. Y que siendo precisos son los que han comprado Bitcoin de hace 5 meses hacia acá. Entonces, ¿qué tenemos en este punto? Bueno, aquí hay varios patrones que explicar, pero el primero es que en este momento los holders están acumulando Bitcoin, por eso la línea naranja o amarilla tiende a ir hacia arriba. Y ya los titulares de corto plazo pues han sido los que han venido vendiendo en este retroceso. Los holders ven oportunidad para acumular Bitcoin. Bueno, los más novatos lastimosamente se dejan llevar del retroceso y venden, algunos en pérdidas. Y es importante ver que este patrón se ha presentado una vez a finales de 2017 cuando el precio de Bitcoin llegó a los $20,000. Bueno, ocurría esto mismo. Y por eso tal vez algunos presumen que ya iniciamos una tendencia bajista y que esto es tiempo de corrección y que tal vez fue el final del ciclo. Pero también otros estamos estimando que lo que está sucediendo es algo similar a lo que ocurría en 2013, que vimos dos máximos históricos en ese año. El primero hacia la zona de los $200, el precio corrigió y después de ello el precio alcanzó otro máximo en los $1,200. Ese patrón se repitió allí, igualmente que está sucediendo ahora. Y por ende yo sigo siendo partidario de que el ciclo alcista no ha terminado. Si nos comparamos con el ciclo anterior, el de 2016 a 2020, en este momento han pasado 382 días. Y el precio desde el halving, desde mayo de 2020, a este punto ha crecido en más de un 330%. En el ciclo anterior, para los 382 días,
el precio había crecido de Bitcoin un 286%. Claro, tal vez tener una corrección de ya más del 50%, que fue a los $30,000, pues nos hace difícil de estimar que aún continuemos en un ciclo alcista. Pero lo que está ocurriendo en el mercado y principalmente con el dinero que hay en stablecoin, pues nos dice que el dinero no se ha ido. Y veremos en qué punto empieza a ingresar para dar ese nuevo impulso alcista que ahí sí nos lleve al máximo de este ciclo. Y por último, como vemos, pues la resistencia que tenemos aquí en la zona de los $40,000 es importante. Era causada un poco por el tema de los contratos de opciones, por eso soy positivo a partir de este momento. Pero tenemos que ver que las manos débiles continúen haciendo lo que hemos visto, que sean menos las ventas que estén realizando en pérdidas. De lo contrario, pues duraremos un tiempo más abajo de esos $40,000. El día de hoy lo que estamos viendo es que son más las ventas que se han realizado y coincide con el tema de los contratos de opciones. Veremos cómo se empieza a desarrollar un poco a partir sobre todo del lunes. Este fin de semana aún hay bajo volumen y podemos ver movimientos bruscos en el precio de Bitcoin. Solo el tiempo nos dirá si el patrón se sigue presentando de recuperación una vez finalizan esos contratos de opciones, pero en lo que sí estoy seguro es que esta es una buena zona para acumular satoshis. Ahora, lo que nos está mostrando inclusive los intercambios, como por ejemplo en este caso Passfull, es que inclusive algo que siempre se nota en Colombia, por ejemplo, es que se puede comprar Bitcoin con descuento. Bueno, en este momento no hay descuento, inclusive el Bitcoin está un poco por arriba del precio al que se encuentra en este punto. Es decir, los vendedores están realizando sus ventas o sus ofertas a un precio más alto. Esto nos refleja que no muchas personas están dispuestos a vender en pérdidas. Amigos, espero que este video les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo.